Oscuras noches, mundo. Y con todo el gusto de abrir por primera vez esta caja de Pandora con ustedes. Bienvenidos a Para Nada Normal, donde nos adentramos hacia lo desconocido para encontrar el lado cómico de las cosas. En esta ocasión, arrancamos nuestro primer episodio invitándolos a apagar las luces, mirar al vacío y que el vacío nos mire de vuelta. Todo para hablar de cosas para nada normales. Siendo una muy especial primera vez, queremos presentarnos ante ustedes. Somos sus anfitriones para esta nueva experiencia. Yo soy Tincho, fanático de objetos y fenómenos sin explicación científica. Yo soy Jorge, soy amante de los críptidos, las leyendas, los sucesos inexplicables y los encuentros con seres imposibles. Yo soy Andrés, fiel servidor y creyente de la vida fuera de nuestro planeta. Y yo soy Cooper, un simple escéptico que quiere creer. En el episodio de hoy, hemos elegido el tema de pequeñas anomalías. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto valen? ¿Con qué se comen? Y principalmente, ¿qué tan pequeñas son? Básicamente, por pequeñas anomalías nos referimos a entes que han causado estragos a lo largo de la historia y que han sido culpados por extraños sucesos. El otro día, estaba caminando por la calle cuando vi en una tienda un pequeño muñeco de un duende. Y eso me hizo recuerdo a historias que nos contaban a mí y a mis primos cuando éramos nosotros pequeños. Yo tengo bastante familia en Tarija y en Tarija siempre ha habido como que hartas leyendas y mitos, por lo menos, sobre duendes. Y mi familia vive en Tarija pues desde hace mucho, mucho tiempo. Y por mucho tiempo me refiero a mis tatarabuelos. Y nos contaban a nosotros sobre cómo mi tatarabuela Sara tuvo varios encuentros con duendes desde que era pequeña. Siempre nos decían que ella de pequeña los duendes se la querían literalmente llevar. Ay, Dios, sí. Porque nos dijeron que sus papás la veían jugando en el jardín básicamente con nadie, ¿no? Y cuando le preguntaban qué es lo que estaba haciendo, ella les decía que estaba jugando con su pequeño amigo. Y cuando le preguntaban que lo describa, les decía, es pues el muchachito pequeño del sombrero grande. Y obviamente sus papás nunca lo llegaron a ver, ¿no? Y desde esa edad, básicamente desde pequeña, empezaron como que sus historias y sus encuentros con duendes. Y también nos decían siempre que en la casa que ellos tenían, que queda en el pueblo de Chaguaya, que es un pueblito en las afueras de la ciudad de Tarija, ellos tenían una casa que queda al lado de la iglesia principal de Chaguaya. Y bueno, nos contaban que los duendes siempre la molestaban ahí en la casa, especialmente al momento de cocinar. Y nos decían que ella hasta necesitaba cocinar con un látigo porque los duendes les botaban piedritas y les botaban cositas. Y a veces trataban de botar cosas a la comida que estaba cocinando, ¿no? Entonces nos contaban que tenía que estar con el látigo para que los duendes no la molesten al momento de cocinar, ¿no? ¡Ponle pasas! O sea, radical la cosa, fuerte el asunto. No esperaba que se ponga denso Sí, tan rápido. esas cosas pues nos empezaban a contar, así que a ese punto llegaban a molestar los duendes, ¿no? Y bueno, mi tatarabuela nos contaban también que se quejaba y se molestaba también con los duendes porque yo creo que después de un tiempo deja de ser chistoso y novedoso el que te tiren cositas por la ventana y llega a ser molesto, ¿no? Claro. Y me acuerdo que bueno, nos decían que le decían, ¿no? Al sacerdote de la ciudad y él nunca les tiraba bola. O sea, no creía directamente en los duendes, ¿no? Pero Seguramente les decía que Jesús es más grande. ¿Sabes quién también tuvo una increíble aventura, muchacho? Jesús. Y si tienes tiempo, te hablaré de él. No, señor, ayuda, por favor. Siempre hay gente que te quiere enganchar el tema de una forma u otra. Aprovechando el Y momento. siempre surge, siempre surge. Y bueno, la historia iba con que un día mi tatarabuela se estaba quejando del duende y decía, este duende, si por lo menos carne me trajera, ya por lo menos eso sería bueno. Y al día siguiente, mis tatarabuelos despertaron y cuando salieron al patio encontraron colgada en cuerdas charque. O sea, encontraron pedazos de charque ahí colgados, ¿no? Y como vivían al lado de la iglesia, la historia va que escuchaban también que el sacerdote empezó a quejarse de que alguien le había robado su charque. Entonces mi tatarabuela fue donde el sacerdote y le dijo, ve, usted que no me creía,
adivine dónde está su charque. Entonces dice que después de eso ya han bendecido la casa y todo y supuestamente empezaron a bajar los encuentros por la casa. Pero también había otra historia en la que mis abuelos, bueno, mis tatarabuelos, luego de ir, de estar en una fiesta, estaban regresando a su casa de Chaguaya y estaban regresando a caballo. Y la casa de Chaguaya también casualmente queda cerca de un río. Y las historias cuentan, las leyendas cuentan, que los duendes les gusta vivir cerca de los ríos y cerca de las montañas. Entonces, cuando estaban regresando mis tatarabuelos a la casa, era pues de noche, ¿no? No se veía mucho, especialmente porque estoy hablándoles hace fácilmente más de 100 años, ¿no? Así estamos hablando de los años 3890 por ahí. Y estaban regresando y uno de esos momentos, el caballo en el que estaban es como que se asustó y empezó a correr y o sea, es como si algo lo hubiera asustado ahí en el camino y empezó a galopar más intensamente hacia la casa. Y una vez que llegaron de nuevo al pueblo y ya estaban en la casa y se bajaron del caballo y todo, cuenta la historia que mi tatarabuelo revisó la parte de atrás de donde ellos estaban sentados del caballo y es como si alguien que hubiera estado mojado se hubiera sentado porque estaba húmeda esa parte del caballo, no es como si alguien tal cual hubiera salido del río y se hubiera subido encima. Uf, Uf, uf. En el año 3890, dijiste, o me soñé. Los 1800. o sea, Yo me quedaba pensando en eso, vio eso se y mojaba en preparó el su quinzacharán y entonces 3890. para pegarle. O ya no tenían eso. O sea, tenían, pero estaban pues regresando tal cual de una fiesta y no vas a una fiesta con tu quinza charania, digamos. Capaz, ¿no? Que no. Por si acaso, digamos. Men, las filas de hoy en día son violentas, hay que Obvio, estar listo. Se va nomás a una fiesta con el Kim Sacharán. Y por si acaso. el López hablando de experiencia además, ubicas. No, viejo, yo, para mí esto no es Yo broma. se los digo de experiencia. El quinzacharán y sirve. ¿Dónde mierda irás, men? Perdón la palabra, perdón Debo si ir a alguien de fiestas menores de contigo, 18. por si acaso. Sí, no, no vamos a aceptar tu fiesta de cumpleaños. Una ligera En fin, aclaración para los oyentes. El Kimsa Charani es lo que tradicionalmente aquí en Bolivia conocemos como un chicote o un látigo hecho de paja, si no estoy mal, ¿no? Ah, ni idea. Estoy confiando en tu testimonio. Por Sí, yo dos. también. Bueno, Solo sé de que es todos, un estilo de látigo. es un estilo de látigo. Usualmente tenían un poco de metal en las puntas. Sí, quien vaya a los museos españoles va a conocer muchas cosas. Y bueno, Bueno, Cups, hay continúa. una. Bueno, y esas son las experiencias que tuvieron básicamente mis tatarabuelos con los duendes. Y yo, eh, bueno, yo viví unas cuantas cosas que no las puedo explicar muy bien como tal, pero no, Osmila de escéptico me dice que una explicación debe haber. No estoy seguro qué es, pero una explicación debe haber. Porque casualmente Claro, hubo un tiempo que yo me mudé como que 3 veces de casa y justamente las 3 casas en las que estuve estaban situadas entre una montaña y un río. Y me acuerdo que en una de esas en una casa en la que estaba, el cuarto que yo tenía era una sala de estar más que todo que la convirtieron en cuarto. Es decir, ni siquiera tenía una puerta. Y como puerta tenía una de esas cosas que ponen, ¿no ves? Que son básicamente hilos que tienen las cositas esas que le cuelgan, ¿no ves? Que les ponen. como una Ah, a lo cortinita más o hippie. menos. ¿Te acuerdas? Sí, básicamente a lo hippie, tenía una de esas yo. Y Ujú. me acuerdo que estaba yo echado y dije, ya, creo que tengo ganas de jugar Play. Y me paré para recoger mi control. Fui hasta donde estaba mi Play, saqué mi control y me di la vuelta y por donde yo había caminado, pisé uno de esos patitos de hule que hacen sonido y estaba confundidísimo porque según yo eso pues, estaba metido abajo de mi cama, pero después cuando me di la vuelta estaba salido, ¿no? Y escuché La algo. pregunta es, ¿por qué tenías ese patito, hermano? Contanos. Eh, explícate. Porque todos deberían tener uno de esos en su casa, son muy divertidos. Esa es una verdad. Por favor, sí estoy de acuerdo. Si no, ¿cómo Y te bueno, distraes en la ducha? ¿Sí o no?
Leyendo el shampoo, man. Sí, me pasa lo mismo. Y bueno, estaba, o sea, regresé y pisé la cosa y estaba como moridísimo, ¿no? Y después escuché como, escuché algo atrás mío y me di la vuelta y cuando me di la vuelta estaba ya mirando tal cual esa puerta medio hippie que tenía con las cositas colgando y se estaba moviendo, pero se estaba moviendo solo la parte de abajo a la derecha. O sea, no estaba moviéndose todo, solo, o sea, como si algo chiquitito hubiera salido, ¿no? Por ese lado. Y es algo que todavía me tiene confundido hasta ahora, que no sé qué habrá pasado ese día. Uf. ¿No te llevo charque, viejo? No, ese maldito duende, ni charque me llevó. Pero era que aproveches, men, o sea, sabiendo cómo le iba a tu ¿de dónde sacaba Char que tu tatarabuela era que digas, Chara, que me traiga el Play 5, pues este duendecito, por lo menos. Ya ves, más. Con versión especial. Exacto, era que me traiga el nuevo Grand Theft Auto 6, que haga aparecer, aunque no hay. Sí, era. Yo, te sincero, si me siento como que en presencia de alguna de esas cositas o me pasa algo así, me puedo desubicar bastante, porque no entra mucho en mi cabeza, ubicas, ¿qué puede suceder? Pues yo sí te puedo decir qué puede suceder, viejo. Porque yo con Cooper hemos tenido otro encuentro. ¿Sí o no? También. Sí. Ah, pero ahí es diferente, ¿no? Ahí es diferente la cosa. A ver, contá, pues. A ver, Cooper. Entonces, esa ha sido, bueno, la historia que les acabo de contar ha sido en la primera casa que tenía que quedaba ubicada dentro de, bueno, entre un cerro y un río, ¿no? Y esta era en la segunda. Y en esta casa era pues básicamente tenía como que 4 pisos. Era el principal, había uno más arriba, en el que estaban los cuartos, y uno tercero, que era el cuarto de mis padres. Y abajo del principal había como que un sótano slash patio que lo utilizaban para fiestas. Y me acuerdo que una vez el López se fue a dormir a mi casa y justo era pues fin de semana y no sé dónde habían viajado mis padres, pero no estaban. Y mis hermanos estaban en fiesta abajo. Y de la ventana de mi al frente directamente daba a... Es como que estaba la calle para entrar porque era en ¿qué se llama? Era un condominio. Entonces era como que solo la casa, la calle para entrar a los garajes y el cerro. Y me acuerdo que estábamos jugando Play y se había empezado a caer un poco antes el cerro, entonces había empezado como que calaminas. Y me acuerdo que empezamos a escuchar ruiditos extraños que venían del cerro. Si no me equivoco, López me dijo, a ver, escucha, ven. Claro, yo Y estaba nos pusimos a atento. escuchar. Sí, pues, o sea, se escuchaba como si hubiera algo caminando por ahí. Entonces, me acuerdo que tenía yo un rifle de perdigones y le di a López una onda que tenía. Claro, así se pone la cosa, ¿no? El pequeñito se Ajá, pone hostil y el Cooper hay que agarra empezar a la defender mejor el arma, perrito. ¿no? Tú defendete con lo que tienes, ¿no? Yo no me La más quedaba mínima nada, señal viejo. de alarma, ante la más mínima señal de alarma sacas Oh, todo el si arsenal. hubiera sido peor la Aquí, situación, boom. yo con la onda, chao nomás, no la cuento. Yo con la onda, baila onda. Perdón. Entonces, No, la paro. Yo hubiera sacado mi espada de plástico, men, es lo único que tenía. ¿Qué juguetes tenían ustedes? Sí, ¿qué clase? Ya, bueno. Yo solo le agradezco al Ego por darme sus piezas como balas. es que, Creo que los Rastis pegaban más duro, pero... Creo que sí. o sea, simplemente tenía pues yo una cosa de Legos que me había comprado, era una bolsa que encontré en una tienda, en una feria, y era pues, estaba súper barata una bolsa de piezas aleatorias de Lego. Entonces me acuerdo que López sacó una, y dije, ya con esto dispara. Sacó una y le lanzó a la calamina. Pero después sonó como si la golpearan la calamina al otro lado, ¿ubicas? Entonces, Uh, era como, "Ah", ya, ahí ya cargué yo el rifle de perdigones, le puse uno y disparé. Y empezó a sonar como si nos lanzaran piedritas también a la calamina, ¿ubicas? Entonces estuvimos con eso, así entre que López lanzaba Legos y yo disparaba los perdigones, así nos lanzaban cosas del otro lado, estuvimos como una hora, creo, ahí. Pero una Se de les esas, devolvían uno de esos ¿Les llegaron a momentos, devolver físicamente las piezas de Lego? O sea, no nos la devolvieron porque era pues lejos. Era, claro, porque había como que el garaje como tal, de ahí la calle, entonces debe haber habido, qué sé yo, unos
40, 50 metros de mi ventana al cerro, ¿no? Era una distancia nomás medio larguita. Pero después Pero se puso peor escuchábamos la cómo cosa. lanzaban cosas a la calamina, porque la calamina sonaba así como si le lanzaran piedritas, así sonaba. Sí, se puso peor la cosa. Hubo un silencio en uno de esos momentos. Y yo ya estaba 100% asustado porque antes de eso, Cooper me estaba contando sobre historias de fantasmas que nacían en los cerros. Yo por eso escuchaba esos sonidos. Yo ya estaba muy atento a lo que estaba pasando afuera. De repente hay un silencio. Cooper está con su rifle apuntando y yo con mi onda. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Agarra a Cooper. Ya, dispara, dispara. Dispara y nos responde un sonido tan fuerte a la calamina. Así. Se nota que se enojó el enano. Golpeó la calamina y se fue corriendo y se escuchó el sonido de las plantas hacia el fondo. Ujú. Yo Se quedé escuchó choqueado. como si algo estuviera corriendo por ahí por el cerro. Como que se enojó, se cansó. ¿Y no habrán tal vez pensado en la posibilidad de que hubiera sido un borrachito? Disparándole No, legos es al que borrachito, ¿no? pobre borrachito trataban de descansar atrás de la calamina y es atacado por una, por una turba embravecida con legos. Él O ha sea, sí debido era. creer que los enanos eran ustedes. Oye, pero, ¿qué les hace creer que realmente ha sido un duende, digamos? Por qué piensan que ha sido un encuentro con un duende? Según yo, por lo que me acuerdo, se escuchaban ciertos, como, no sé, como alguien quejándose, pero rarísimo el sonido. Rarísimo, rarísimo. Y no sé, como que algo a mí me decía que era como algo raro, misterioso. No era algo normal. Y bueno, aparte de eso, a ese cerro, yo sí con mi sobrino íbamos a jugar a veces, porque de la partecita de arriba del condominio podías subir, había así graditos y todo para subir. Y las calaminas, pues a mí me llegaban a la cintura nomás, era así pequeñito. Ah, uy. Ese también, bueno, ese es un pequeño gran detalle que me olvidé decirle, las calaminas no eran, o sea, no era como que algo grande como para que alguien se oculta atrás, era así pequeñito, pequeñito. Exacto, era bien pequeño. Ah, ok, ahora sí se entiende. Ya tienen un poco más de, oh, what the fuck. Sigo sosteniendo que puede haber sido un borrachito, hasta arrastrándose así. Bueno, y también estábamos Y se casi arrastra esa seguros velocidad a que la que escuchamos cómo las cosas se movían, entonces era un borrachito muy rápido, men. muy rápido. Y aparte de eso, su hermano nos contó un poco sobre duendes. No una historia, pero nos dijo que había. Y después, ¿te acuerdas, Cooper, la historia de la guitarra? No sé si nos puedes contar. La guitarra. ¿Te ¿Cuál? acuerdas, Cooper? La guitarra de Lolo. Ah, No era sé un si fue sol. tu hermano o tú que contó de que el duende escondía la guitarra o la movía del lugar, tu guitarra azul. Sí, que mi guitarra se movía del lugar. Esa es la misma, en Exacto. la misma casa en la que tenía la puerta hippie, en la que se movió la cosa. Entonces, como que nos dio la idea de que era un duende, porque ya estábamos hablando del tema y de que su familia tuvo las experiencias, entonces como que, Porque los duendes tienen fama de ser los que esconden objetos, ¿verdad? O sea, los duendes son famosos por hacer desaparecer una que otra cosa. No sé si parte de la mitología o solamente de la imaginación colectiva de la gente. Porque Mm, siempre se le atribuye, digamos, pierdes las llaves o los lentes o algo y ya están echando la culpa a los duendecillos, ¿verdad? sí, yo me acuerdo que hasta mi madre, si no me equivoco, una vez me dijo que si alguna vez había algo que no encontraba, que diga, ya, duende, devuélveme mi cosa y va a aparecer. Y lo vas a encontrar. Eso también me decían cuando era pequeño. y hablando de duendes, hay, hay historias donde habla de que duendes hayan sido, no sé, agresivos o hayan dañado a la gente, porque por lo que yo escuché, los duendes no es que hacen daño como tal, no son malos, por así decirlo, son como traviesos. ¿Es verdad eso? Una, bueno, en Tarija, igual había como que la creencia, y también nos contaron que antes la gente bautizaba a sus hijos lo más rápido que podía, así básicamente nacía y a la media hora los bautizaban, porque, bueno, no tan, no tan extremo, pero los bautizaban lo más rápido que podían, porque decían que los duendes se llevaban a los niños que no estaban bautizados. Ah, uy. Uy, Adiós. eso cambia las cosas. Se bautiza. Se vuelve a bautizar.
Y bueno, también como les contaba, ¿no? De mi tatarabuela, que a veces la gente también tenía la creencia de que los duendes se llevaban también a los niños. Y no como a mi tatarabuela, que tal cual le decían, que su amiguito le decía que se vayan a otro lado. Entonces, también hay ciertas historias en las que no sé si sea tal cual por maldad, pero hacían cosas que no son muy agradables. O sea, por lo que yo entiendo y por lo poco que he escuchado de duendes en general en mi vida, ah, al término duende se le atribuyen miles y miles de extraños sucesos, digamos. O sea, a los duendes se les atribuye travesuras más que nada. O sea, son seres corretones, juguetones, medio bandidos, que justamente lo que decíamos, no esconden objetos, son responsables de que se pierdan los objetos. Que pueden ayudarte a buscar, que puedan ayudarte de mil y una formas, ¿no? Porque creo que hay muchas historias que conocemos genéricas. El término duende creo que se usa para describir, no sé, al final del arco iris, la olla de oro, ¿verdad? Que te puede ayudar. O el duende que te puede conceder un deseo. Y no sé si han preparado para hablar un poquito de lo que discutíamos previo a grabar, pero esto me hace mucho recuerdo a lo de la historia de Salvietti, o sea, el duende de Salvietti y la historia detrás del lobo. Sí, el de Necesita Salvietti. Hermosa historia, Ah, Esa hermosa historia me historia. encanta. A mí igual. es una gran historia. Es Bueno, preciosa esa historia. ¿Alguien quiere hacer o los sea, honores? básicamente lo que yo sabía de la historia, y nuevamente yendo al tema de que estos seres pueden ayudarte así como que molestarte y, no sé, sacarte de quicio. Básicamente lo que yo sabía de la historia es que este señor Salvietti, primer nombre no lo sé, Dante. Dante. Dante Salvietti, el famoso Dante Salvietti. Bueno, un poco de contexto previo a esto. Salvietti es más famosa por la soda que presentan Salvietti, la papaya Salvietti, una de las grandes industrias de Bolivia. Pero cuenta la leyenda que este señor Dante Salvietti no tenía suerte en los negocios previo a empezar esta empresa, ¿no? Había fallado ya varias veces y estaba listo a resignarse. Y que un día, caminando por, si no me equivoco, el bosquecillo de Pura Pura, que es aquí en la ciudad de La Paz, el señor Dante Salvietti escucha unos extraños sonidos a los que decide ir a investigar. Y cuando se acerca a la fuente de sonido se da cuenta que es un pequeño hombrecillo que está atorado en algún tipo de alambre. Y cada vez que se acerca más y más se da cuenta que es un pequeño duende que está pidiendo ayuda. Y asombrado, este señor Dante se acerca y hace notar su presencia, ¿no? Y el duende, el pequeño duendecillo, lo que hace es decirle, ayúdame y te voy a dar una recompensa. En resumidas cuentas. Epa. El señor Salvietti, asombrado, lo ayuda. Él lo libera de esta trampa a la que se había metido el duende y le comenta su situación sobre su fracaso en los negocios. El duendecillo, que hace honor a su palabra, decide recompensarle dándole la receta de lo que ahora es conocida como la papaya Salvietti, lo que ha sido el catalizador de su éxito en los negocios y ha transformado su vida. Y a cambio de esto, Salvietti también le retribuye una última vez y es el motivo por el cual utiliza un duendecito para promocionar la bebida. Es justamente, creo, Cooper, lo que decías al principio, se me hace que lo que has visto, que te he hecho recuerdo, ha sido el duendecito de Salvietti. Está en todos lados, o sea, yo siempre que camino lo veo, porque es famoso, pues Sí, está pues y ahí. hasta las tienditas de barrio tienen los letreros, ¿no? Que dicen hay pan y son los letreros de Salvietti y está el duendecito ahí también, ¿no? Exacto, yo creo que es lo más cotidiano que vivimos de los duendes. O sea, el duendecito que más expuesto está frente a nosotros, digamos. Exacto. A mí me parece tan interesante como lo primero que hace al encontrar y liberar al pequeño duende es contarle de sus desgracias financieras, ¿no? Es que, ¿qué haces en esa Bueno, situación, viejo? O sea, estás Yo- triste, deprimido. Pobre de la persona que se tope contigo porque le vas a contar todo. Ahora que te salvé, ¿no te quieres sentar a tomar un café, por favor? No tengo amigos. Tomándose un cafecito con un duendecillo, güey. la versión de la leyenda que yo había escuchado, digamos, es que no lo rescató y se puso a hablarle, puta, me está yendo mal en la vida, sino que fue como lo salvó, lo ayudó y el duende tal cual le dijo, ya que me ayudaste a salir, ahora yo te voy a ayudar en lo que quieras. Y ahí es cuando le dijo Dante, ¿no? Que le ayude a que su negocio le vaya bien. Esa es la versión que yo había escuchado. O sea, más abierto, digamos. Más buen tipo el Mm. duende, ¿no? Sí, como que te ayudo en lo que quieras, hermanito. Ya que te vi con cara Ahí de Argentina, hermano. depresivo, ¿quieres que te ayude en algo? Que era que ayudemos al duendecito en vez de dispararle ahí en la calamina, por ahí estaba trancado.
Lo más lógico. Sí, creo que lo hemos traumado y hemos perdido nuestra oportunidad de tener un buen negocio, viejo. ¿Se imaginan qué diferente hubiera sido si es que Salvietti en realidad le decía que le estaba yendo mal en el amor? Es que lo que yo me imagino es que lo ve en pleno enredo al duendecito y se acerca a contarle sus penas y el duende está como que, ayúdame, por favor, no quiero escuchar nada de esto. El duende agonizando totalmente, ubicas. Mira, hermanito, el otro día me ha mandado un WhatsApp largo y no entiendo. El duende hecho mierda, digas, por favor. Te voy a dar te voy a dar la fórmula secreta de un refresco. Ah, ya. Yo como me lo imagino es que lo salva, se van caminando de la mano, charlando de la No, vida, se sientan para mirar el atardecer y dicen, la verdad es que me está yendo muy mal en la vida, viejo. no, Y su pequeña manito del duende lo agarra, le da palmadita. Te entiendo, viejo. No te preocupes. no. Fact, bro. Y se vuelven amiguis después de eso. Le hace sesión de fotos y aparece en la portada. La sesión de fotos bien bonito, pero. No había sido dibujo, ubicado, había sido de verdad. ¿Te imaginas que se vean así de verdad, como si fueran caricaturas? Puta, sería tan intenso. Yo creo que sería súper tocado, men, así ver una caricatura en el mundo real a lo Roger Rabbit. Qué ¿Sí? raro Sí. sería. Qué raro No, sería. viejito, como te digo, esto de los duendes para mí, la verdad me dan miedo. O sea, pocas cosas me dan miedo porque no me da miedo nada. Pero en realidad, los duendes sí me asustan un poco. Había además tantas historias de duendecitos captados en video cuando en las épocas jóvenes del internet. Fotos tomadas con papas fritas, oigas, grabadas así a a un frame per second, ¿cachas? Hecho bolsa. Y me acuerdo además que en su momento, y este seguro han visto, hay un video viral de una ciudad en Estados Unidos, no estoy muy seguro dónde, en el que toda una comunidad se pone de acuerdo porque hay un duendecillo. O sea, todos lo han visto. Entonces todos salen, todos están en las calles, los reporteros están entrevistando de los avistamientos de este duende. Y hay un señor que se autodenomina experto en duendes y muestra su flauta para cazar duendes, muestra su red especial, algo así. Y resulta, por lo que sabía de ese caso que estoy comentando, que todos bienvenidos a buscarlo en internet, eh, resulta que en realidad sí era un borrachito pequeño que estaba merodeando por las casas, que habían decidido jugar a ser duendes y entre el furor de la farra y el disfraz, la gente de verdad había pensado que era un duendecillo, pero sí, de verdad. Yo creo que eso es más verídico hoy en día. Porque se han fijado que este tipo de cosas cuando suceden, ahora que tenemos todo tipo de cámaras y tecnología, o sea, aparece un duendecillo y no lo pueden agarrar. O sea, no hay un buen video de un duende ni aún en esta época tan moderna. Sí. Bueno, pero eso pasa con casi todo, ¿no? Por ejemplo, igual los videos de ovnis, creo que bajaron el número de avistamientos que suben simplemente porque la tecnología mejoró, ¿no? Y es más fácil darse cuenta de un video falso hoy en día. Es más, o sea, yo creo que es mucho también a lo que te O expones. capaz son Dime cómo capísimos realmente puede. escondiéndose. O capaz justamente solamente salen cuando sabes que no tienes tu celular en la mano. Te esconden la billetera. O te esconden tu celular específicamente para que no los puedas filmar. Y en general, ¿cuál es la descripción básica para categorizar algo como duende? Bueno, hasta donde yo sabía, las descripciones de los duendes varían bastante dependiendo del lugar, pero una como que clásica que se tiene es la de un ser pequeñito que tiene su sombrerito bien grande, ¿no? Y tiene que ser jardinero, Esos son los gnomos, man. ¿cierto? Casi. Sin embargo, Casi yo la creo hago, que queda igual dentro de pequeñas anomalías. es cierto. Exacto, muy racista de tu parte decirle no a un duende. Yo creo que aquí, Demonios. por lo menos en La Paz, es una pequeña, gran anomalía encontrar gnomos, aunque sea en el jardín de alguien más, porque... ¿Qué demonios? Qué raro. Es que es raro, y como te digo, haciendo segue un poco, como te digo, el término duende en el asunto de lo desconocido y demás, yo creo que se utiliza mucho para denominar todo tipo de criaturas extrañas que no tienes idea qué es, entonces la lanzas en la categoría de duende. O sucesos igual extraños en los que no tienes idea qué es lo que ha podido pasar.
Yo me acuerdo de una historia famosa que se llamaba El Duendecillo de Villavilla, bueno, el Duende de Villavilla creo que se llama, o Viravilla, algo así. Pero la historia contaba de una casita en la que si te hospedabas, el duendecito te mataba. Oh, Y pasaba constantemente, fuera de chiste, o sea, era a las afueras de la ciudad en algunos de los caminos por el altiplano, en los que esta pequeña casita parecía estar maldita por la presencia de duendes, o al menos según decían las leyendas. Y lo que sucede es que un grupo de científicos decide ir a investigar y llevan obviamente todo tipo de equipo, ¿verdad? Aparecen muertos, o sea, de verdad, aparece muerto el investigador principal que se había quedado en la casa. Y cuando van a, como que, no sé, reconectar con él, o sea, los demás científicos del programa, lo que sucede es que encuentran todos los datos y todo lo que había captado y en realidad lo que lo había matado había sido un nido de arañas venenosas que estaba en la cama de la casa. Ay, Dios mío. Entonces, todo aquel que se quedaba en esa casa y dormía en la cama era envenenado, o sea, lo picaban las arañas. Y en realidad eso era lo que las mataban, pero como la gente no tenía idea de qué estaba pasando y era un suceso tan sobrenatural, si quieres decirle así, el imaginario colectivo de la gente los ha llevado a pensar en duendes. Y era el duendecillo, el duendecito. Qué locura. Ay, Diosito. ahí está, ve, ahí está la Esas son cosa. historias sacadísimas, ¿no? Yo le tengo más miedo a las arañas que a los fantasmas, duendes y cosas por el estilo. Las arañas me dan pavor. Son hermosas, viejo. También son pequeñas. Las arañas son bonitas hasta que se te suben, men. O sea, yo también soy fan de Hasta los que bichitos y todo. saltan. Hasta que saltan, viejo. Yo con las arañas Exacto. no puedo, no puedo. Prefiero mil veces ver un duende así de verdad a que me salte una araña en la cara, ubicas. Yo en general prefiero encontrarme con un fantasma que con un duende. ¿Sí? Sí, ¿Qué? Sí. Sí. es que yo prefiero así encontrarme con un fantasma que con una araña, men. Bueno, principalmente porque no creo mucho yo en los fantasmas, pero a mí me da mucho miedo las arañas, men. Los fantasmas abajo las arañas. O al revés, arriba las arañas, abajo o ¿cómo era? Pero bueno, esos fueron nuestros encuentros y cuentos de duendes. Ya saben, multitud público que nos escucha. Duendes, realidad o mito, mitos o leyendas. Si tienes alguna historia o algún cuento que te haya pasado con un duende, escríbenos, mándanos. Exacto. Si a tú o alguno de tus conocidos fueron violentamente agredidos por una orden bravecida lanzándoles legos cuando estaban borrachos detrás de una calamina, no duden en contactarse con este podcast. Y no se olviden visitar nuestra página de Instagram. Les vamos a poner videos relacionados a los temas de cada episodio, ¿no? Por ejemplo, ahora, duendecitos y otras cosas pequeñas. Duendecitos y otras pequeñas anomalías. Hey, queremos aprovechar este momentáneo cese al fuego para invitarlos a escuchar a nuestro querido amigo Channels. Él es el autor de la música del podcast y tiene ya varios temas propios. Pueden buscarlo en Instagram como channels.music y también en Spotify como Channels. Bueno, para presentar un poquito lo que yo les quiero contar el día de hoy, me gusta hacer énfasis en ese término duende tergiversado para referirse a encuentros como que con seres extraños, ¿no? Hay muchas historias en las que sí se denominan duendes a las apariciones que pueden ser extraterrestres o ultraterrestres, si quieres decirle así. Hay el caso de los Hopkinsville Goblins, por ejemplo, o sea, el ataque de duendes a una familia en Kentucky que quizás lo podemos ver a futuro. Pero lo que les quiero contar hoy es algo que me está obsesionando muchísimo últimamente y entra muy bien dentro del tema de pequeñas anomalías y es más, me ha llevado a creer mucho más en que quizás este es un duendecillo también. Es un caso que ocurrió en 1967 y que al parecer es reportado por primera vez en el periódico La Crítica. Esto sucede en Potosí, a las afueras del Salar de Uyuni, o sea, próximo. Y es en lo que, o sea, personalmente para mí es un caso asombroso, pero en términos de ufología y de los conocedores del tema, es uno de los encuentros más extraños con posibles seres extraterrestres. Lo que les voy a contar a continuación es una recapitulación de los hechos que ha sido resultado de una entrevista realizada por el ufólogo Juan José Benítez en una visita a Bolivia en el año 2001. Este suceso titula El descuartizador de ovejas de Potosí. Ay, Diosito. Para entender un poco de lo que sucede, este tema empieza a captar la atención de los expertos internacionales
porque, como les digo, es reportado por primera vez en un periódico nacional y se va esparciendo a todas las áreas en las que se hablaba de este tipo de encuentros, ¿no? De naves extraterrestres, encuentros con seres alienígenas. Y llama la atención del señor Juan José Benítez, que decide venir a explorar. Luego de una ardua y bastante larga jornada en la que habla él en su relato, que lo voy a adjuntar con las fuentes, logra encontrar a una señora que había sido la víctima y el testigo esencial de este caso, ¿no? La señora que había visto todo. Entonces les voy a contar un poco la historia de Valentina Flores y su encuentro con un pequeño ser en 1967. Una tarde como cualquier otra, a las afueras de la provincia de Opoco, en el Salar de Uyuni, una joven de 24 años llamada Valentina Flores salió con su rebaño de ovejas y llamas a pastar. Ella llevaba en su espalda a su hija de 1 año, Teodosia, o odiosa, o tediosa, no sé. Oh, Dios. Oh, Dios. Uno de esos nombres extraños. La llevaba atada en su aguayo, una manta tradicional de las señoras del altiplano. Su marido, Gumercindo, estaba en la pampa junto a los demás hombres y estaba lejos de la escena. La señora cuenta que luego de retornar de una larga caminata por las colinas, ella se percata de la ausencia de su rebaño de llamas y decide dejar a 64 ovejas en su corral y volver en busca de los animales. Esto ella calcula que le toma aproximadamente 1 hora y media. Pero cuando vuelve de nuevo al corral, con las llamas ya detrás de ella, se encuentra con una situación indescriptible. Y les pido que se abrochen los cinturones y escuchen lo que ha sucedido. Al llegar al corral, Valentina se percata de que se encuentra cubierto por una especie de carpa transparente. Y en su interior, 2 pequeñas figuras parecen molestar a su rebaño. Ahí. Ella, como es normal, supongo, piensa que eran ladrones. Así que comienza a lanzar piedras e intenta llamar su atención, así gritando, haciendo señas, maldiciendo, lo que sea. Esto parece asustar a una de las pequeñas figuras, que sale corriendo. Hasta aquí todo normal, pero lo que pasa a continuación es bastante raro. Esta figura se levanta, corre hacia la cima de la colina y, según la descripción de Valentina, levanta vuelo como resultado de un extraño aparato similar a una silla. Cuando Valentina se acerca más, se da cuenta que estos hombrecitos habían matado a 63 de sus 64 ovejas y que la segunda figura se encontraba con la última oveja entre las piernas. Es aquí donde Valentina puede ver por completo a la figura y la describe de la siguiente manera. La figura medía aproximadamente 1,10 metros de altura. Vestía con una especie de buzo metálico que lo cubría de pies a cabeza. Llevaba 2 botas apretadas, parecidas a un par de medias, pero de color café. En el torso tenía 2 cinturones cruzados en forma de X y sostenía una mochila rectangular. El ser tenía piel clara, ojos azules, pelo rubio y un peculiar bigote rojo. Y en la cabeza llevaba un gorro con una hélice. O sea, WTF en mi caso. ¿Qué tal es? A mí Fachero, me ¿eh? encanta la descripción del gorrito, porque solo me imagino de esos gorritos, ¿no? De los niños típicos así de las caricaturas, que es el sombrito de 2 colores y con la hélice arribita, así. ¿Sabes qué? A mí lo que me mata de acá es el bigote rojo, men. O sea, todo parece ya, ok, típico. No. Bigote rojo, ¿qué? Sí, Me recuerdo a exactamente. Sam Pistolas de los Looney Tunes. ¿ubicas? Saben, yo me identifico con esta historia. Eran 2 tipos, ¿no? Y uno se va corriendo, dijiste. Así me sentí con la Ajá. onda, viejo. El otro tiene jetpack, tiene todo. Y yo me fui corriendo nomás, viejo. No tengo de otra. Saca su arsenal Claro. y El el otro otro con de golpe se trucos va en volando. GTA y yo así con pistola, viejo. Ah, es injusto jugar contra alguien con trucos, no se juega. Pobre tipo ese, viejo. Bueno, en este caso lo que pasa es que Valentina, obviamente asombrada y furiosa al mismo tiempo, en lugar de escapar, como yo creo que sería lo lógico, decide armarse con un bastón de punta de fierro y correr hacia la figura, la cual se percata de su presencia y en lugar de escapar también, trata de comunicarse en un idioma que Valentina dice no era ni quechua, que se habla mucho en la región de Potosí, ni español. Era como si tratase de comunicarse con ella. O sea, al momento en el que todo se va de cabeza, yo me imagino al pobre extraterrestre tratando de calmar a una señora embravecida que está viniendo a reventarle la madre, ubicás. Y lo
¿Qué puede hacer en su mejor Spanglish hablándole de... ¿Ubicas? Y la señora que no entiende decide que le va a sacar la madre. Le va a partir su madre, ¿ubicas? ¿Dónde está el baño? Disculpe, señora, yo no quería molestar sus ovejas. Recuerden, niños, violencia nunca es la respuesta. Violencia es la pregunta, la respuesta es sí. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, advocas a que le peguen a duendes, ahora este pequeño hombrecito. Por eso No. debo decir que a Valentina me agrada mucho. Es lo que yo hubiera hecho. Valentina es excesivamente valiente, men, yo escaparía. Peor si tengo nomás un palo con punta de fierro, ubicas. ¿Qué pasa si este tipo tiene una pistola, un rayo láser, ubicas? Peor si mató a 63 ovejas. Acaba de matar a 63, además que era la única fuente de subsidio para su familia. O sea, claramente Valentina tenía toda la razón del mundo para estar embravecida, ¿eh? Yo me hubiera gustado de la facha siquiera. Rubio y con bigote rojo. No lo sé. No tiene sentido, ubicas. O sea, realmente no tiene lógica. Rubio de ojos azules, piel clara y bigote rojo. La iluminación puede que no haya ayudado muy bien con los colores, ¿no? Posiblemente. Porque aquí era, se sabe más o menos a qué hora era, porque si era así, digamos, anochecina, buena nochecita, medio que... Hay mucha incongruencia que encontraron las fuentes que, o sea, que estaba investigando para este caso. Hay incongruencia entre la época y la hora. Pero creo que está más que claro en algunas fuentes que es en la tarde. O sea, de hecho es en la tarde. Si es a las 4 o a las 6, X, digamos. Pero es en julio, al parecer. Parecer que es en julio. Entonces sería invierno. Sería un sol brillante, fuerte. Tal vez ha distorsionado las cosas. Pero lo que sucede es que Valentina logra acercarse a esta figura y le da un golpe en la cara, pero así tremendo. Y dice que le derrama sangre en toda la escena. O sea, de verdad le da así fuerte. Lo golpea en los brazos y en las piernas y aparentemente le rompe las extremidades. O sea, le rompe los brazos. Ella cuenta que colgaban sus manos después del golpe que le ha dado. O sea, esta es violencia pura. Es violencia total. Pero dice que el hombrecito también decide defenderse. Y lo que hace es se defiende utilizando el mismo aparato con el que estaba, entre comillas, operando a estas ovejas, que era una especie de gancho retráctil que volvía a él como un boomerang después de lanzarlo. Y que con esto logra golpear a Valentina un par de veces, la cual es salvada por el nudo que llevaba en su agollo. Lo que yo me imagino es como Scorpion, ¿ubicas? Sí, que le lanza su boomerang, golpea a Valentina y retorna. Y esta señora le vuelve a dar un palazo en la cara. O sea, se agarran a madrazos, literalmente. Y al parecer Valentina empieza a ganarle, ¿no? Porque luego de la violenta confrontación, este ser decide que es hora de escaparse. Parece que aprieta algo en su pecho y causa que la red colapse y se absorba a su mochila. O sea, Oh, además que recoge las bolsas en las que llevaba las entrañas de las 63 ovejas. Valentina mira asombrada mientras este hombrecito, luego de apretar algún otro comando en su pecho, parece que arma una silla voladora y la propulsa por la hélice en su gorrito. Además que levanta vuelo. Desaparece por encima de las colinas y deja a Valentina totalmente asombrada. Valentina wins. Valentina wins. Almost flawless victory, ubicas. De no ser porque le ha dado, y al parecer le ha hecho daño, o sea, el hombrecito al parecer ha logrado lastimar a Valentina, o sea, sí tiene algún tipo de heridas y moretones, digamos. Aquí se ve que no se tiene que subestimar a nadie de nuestro No, querido jamás. país. Aquí en Bolivia no me importa si eres alien o no, te vamos a romper. No puedo superar la imagen de un pibe así como Scorpion, que aprieta un botoncito, se arma su sillita y su sombrerito como que de niño su pequeña hélice empieza a andar y se va. Exacto, y sube con un sonidito de cartoon, ubicas. Se va. Lo que yo me imagino es una máquina como esas del gimnasio que son para hacer brazos o pecho, no sé, que se la pone como jetpack y se va a los CJ de San Andreas, que se va volando. Según otro artículo según el artículo base del Flying Saucer Review, escrito especialmente para el Flying Saucer Review en 1970, aparentemente esta historia llega al pueblo, llega a contarse entre la gente del pueblo y muchos de los habitantes lo toman como una señal de mal presagio. Comienzan a alarmarse y además ellos mismos reportan extraños avistamientos. Obviamente ninguno tan a detalle como el de Valentina Flores, ¿no?
Dice que hablaban de que habían visto hombrecillos saltar entre corales y que a la misma Valentina días antes le habían lanzado sangre cuando notó un extraño ser caminando por sus, o sea, próximo a su casa, digamos. Wow. Y dice que fue tal el pánico que la policía local decidió ir al sitio a investigar los hechos. Entre ellos va un señor llamado, entre ellos el coronel Rogelio Ayala y su hijo Pablito, quien es el encargado de armar el retrato del hombrecillo volador y que va a estar adjunto en las notas de este episodio porque es el que se utiliza para este artículo del Flying Saucer Review. Se verifica que existen además 34 ovejas muertas en lugar de 63, ¿no? Con muchas de ellas con órganos removidos o cortados. También, esto me parece súper interesante, existen también 3 palos anclados en el corral, en los que aparentemente colgaba la carpa esa que les digo que se retrae a su mochila. Pero también encontraron relatos que dicen que la policía en realidad se encuentra por la zona porque está en busca del Che Guevara y que no tenía un verdadero interés por el caso, ¿no? Es como que se han topado con esto y ellos Suicide. O sea, Qué coincidencia. literalmente plot twist tras plot twist. No tiene, no se entiende, no hay sentido. Lo único que es real de este avistamiento, o sea, que es lo que se puede recuperar, digamos, es que Valentina era una joven coherente y sigue, seguía siendo, ¿no? Porque calculaban que tenía casi 70 años para el 2001, entonces quizás ya no está aquí entre nosotros. Pero cuentan que era una persona muy lúcida hasta su alta edad, ¿no? Era una persona coherente. Y que además nunca había sido expuesta a ningún tipo de referencia para saber que era un extraterrestre o un platillo volador. O sea, esto es muy importante para pensar que ella no se ha inventado algo que ha visto en las noticias o alguna caricatura ha servido para influenciar su descripción del ser, ¿no? Quizás su verdadera descripción es lo más puro que podemos encontrar de lo que ha podido pasar. Años después de este suceso, ella se mantenía firme a su historia, además, y cuenta que el encuentro representó la ruina para su familia. Porque, como les decía, estas ovejas eran su fuente de vida, ¿no? Entonces, tuvieron que mudar a las minas de Oruro y tuvieron que buscarse la vida de otra forma. Para mí, esta historia es una de las más increíbles que encontré al pensar en pequeñas anomalías. Y como les digo, ando obsesionado últimamente porque primero que me fascina que una historia de esta magnitud sea nacional, o sea algo que está pasando, que ha pasado, obviamente, en Bolivia, en las afueras de Potosí, en lugares en los que nosotros también conocemos, ¿no? Si alguien conoce las afueras de La Paz o las planicies altiplánicas, es fácil imaginarse, digamos, este escenario como, no sé, el lugar óptimo para el encuentro con algún ser de esta forma, ¿no? Además que, más allá de un extraño avistamiento, es una pelea a todo dar, ubicas, es totalmente violenta, hay sangre, hay muertos, hay pacos de por medio, o sea, está hasta el Che Guevara, tiene todo. Todo. Y como les digo, pensando en pequeñas anomalías, me topo con esta historia y quedo totalmente obsesionado. Y se las quería urgente presentárselas, o sea, que sepan un poquito de esto. Qué buen tema, realmente. Me parece divertido pensar que por ahí eran, digamos, alienígenas los pibecitos que estaban viendo las ovejas. Y es como que abrieron una y dijeron, oh, mira, tiene todo esto adentro. A ver, abramos otra, a ver si es igual. Ya abrí después de la 30. Viejo, todas son así. A ver, abrí una más por ahí, la siguiente no es así. Sí me siguieron. Esta la última vez es diferente, ubicas, ya, esta es la número 64, esta tiene que ser diferente. La pregunta es, ¿qué le pasó al otro? Lo dejó a su amigo. El otro lo dejó a su amigo, man. El otro lo vio, lo empujó a su cuate y se escapó. Y el pobre cuate trató de hablar además con la señora. O sea, ¿qué es esto, man? ¿Qué pasa? Es como dicen, no tienes que ser más rápido que el oso, tienes que ser más rápido que la persona que está contigo. ¿Cierto? Muy real. Sobre este hombrecito también, entrando un poco más a lo que investigué, lo comparan en este Flying Saucer Review, lo comparan con un caso de que se llama Mongoose Humanoid, algo así, Mongoose Humanoid Photograph se llama, ¿ya? Es una foto tomada en los Alpes italianos, en las montañas italianas, ¿ya? Que al parecer muestra un ser parecido a este, que tiene un visor extraño, una especie de mochila metálica, una antena y tiene una nave extraterrestre parqueada al lado, o sea, totalmente similar, ¿no? Dime que tiene bigote, Pero por favor. ojo que toda evidencia será expuesta en caso de ser así.
Esto del Mongoose y Humanoid fotografiado en Italia es falsísimo, o sea, falsísimo, falsísimo. Ah, es que no tiene el bigote. Es que no tiene el bigote es real, pues bigote es barrio, man. Ve, nosotros bolivianos siempre imitados, nunca igualados. Exacto. No nos pueden ganar en avistamientos extraterrestres, o sea, ¿qué creen? ¿Que porque Roswell tiene una nave extraterrestre que cayó en, sus, en 1947 son mejores? ¿Ah? Aquí una señora le acaba de partir la madre a un extraterrestre ¿Qué Uh, tal es Esa es la y vivió cosa. para contarlo. hay una... Tal vez para otra les puedo contar la historia de cómo mi abuelo y un tío abuelo fueron a investigar un ovni que cayó igual en Tarija. ¿Qué? Uh, Pero esa es una pero historia para otro día. Dios, Cooper, gracias tienes por la muchas historias. curiosidad, ¿no? Ah, Tienes demasiadas cosas que contarnos, viejo. supongo que Sí, creo que sí. todos, incluyendo los que nos escuchan, todos nos vamos a quedar con la curiosidad hasta el siguiente, ok, ni modo. Sí, demonios, o sea, ni siquiera es como que hablamos contigo entre episodios, como que, a ver, contanos de qué vas a hablar. No, Tendrán que esperar nomás para escuchar la historia. vamos a abordar, estoy seguro que vamos a terminar tocando todo tipo de temas a fondo, Mm. viejo. Si hemos podido hablar del famosísimo Potosí Ship Slayer en conjunto con duendes, este podcast nos va a dar para hablar de absolutamente todo, viejo. Tengo fe. Es cierto. Es importante, creo que también que lo usemos como un medio para exponer casos desconocidos y locales, ubicas. A mí me fascina pensar en que, no sé, hablando de duendes y viendo este caso así con ustedes, quizás era un duendecillo mismo, ubicas, y que si la señora le pedía ayuda lo hubiera salvado, pero no, pues. O quizás este duendecillo golpeado de Potosí no logra salir del, no logras volar lo suficiente y cae en un bosquecillo de aquí en La Paz y trata de levantarse de la trampa que él mismo se había puesto y se encuentra con Dante Salviati, ubicas. Y cansado de que le partan la madre, le dice, ya te voy a dar la receta de la papaya. Y creo que también lo genial es que son pequeños, ¿no? Todos estos seres. Que normalmente hablan de seres gigantes. No sé, como por ejemplo Cthulhu, que son seres inmensos. Siempre son terroríficos, gigantes, comemundos, todo eso. O los grises que miden como 2 metros y medio, bla, 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 bla. Pero estamos hablando aquí de historias casi aisladas, de seres pequeñitos que igual nos dan ese terror y ese susto inmenso, ¿no? A pesar de su tamaño. Además, son seres que interactúan muchísimo más con nosotros, ¿no? O sea, más allá de las historias, cada quien tiene un avistamiento o conoce a alguien que ha tenido alguna experiencia, digamos, con duendes, por ejemplo. Es un cuento popular entre los abuelos, es un cuento popular entre los niños. Se los encuentra en todo tipo de lugares, o sea, hay noticias nacionales, internacionales. Son parte de la mitología, del folclore, si quieres decirle así, de criaturas mágicas, ¿no? Además que este tipo, volviendo un poco al tema mío, este tipo de encuentros, de incidentes aislados, a mí me parece que son muchísimo más reales, o sea, más factibles, digamos, que historias mucho más elaboradas o monstruos descomunalmente grandes, seres extraños que vienen en platillos súper tecnológicos. O sea, el pensar que es tan arcaica la forma en la que algunos de estos encuentros se dan, es genial, o sea, le da más veracidad, creo yo. Es cierto, es un buen punto. Esa es básicamente toda la historia que traía para ustedes. Invito, pero a que todos quien sea que esté escuchando esto, investigue más por su cuenta y si tienen algún tipo de reporte similar, por favor comuníquense con nosotros. Sería muy interesante saber qué es lo que nuestra audiencia tiene por entendido como una pequeña anomalía. ¿Acaso habrán tenido alguna historia al respecto? ¿Acaso Quizás. su amigo se porta de forma extraña y es más chatito que ustedes? Probablemente eso también cuente con una pequeña anomalía, ¿no creen? ¿Acaso la morra de los plumones que mide menos de 1,20 está actuando de manera descomunal últimamente? Anda comiendo bichos y parece haberse comido al profe de física. Yo quiero abrir una petición para que cambiemos la descripción que se tiene de los alienígenas, así del típico gris con los ojitos grandes, y le aumentemos un bigote. Acepto. Sería genial. Además, un bigote, no un bigote cualquiera, ¿eh? Un bigote rojo. Exacto. Pelo rubio, ojos azules, medio Brad Pitt con un bigote rojo a los Sam Pistolas. Y si se logra, voy a retocar mi tatuaje de mi alien gris y le voy a poner un bigote. Lo juro. Recuerden no afeitar a sus alienígenas, muchachos. El bigote los mantiene calientes en invierno. Bueno, y así es como llegamos al fin de nuestro primer episodio, muchachos. ¡Eh! ¡Ajua!
Aunque se Totalmente puede. muerto. Acá. Yes. Bueno, queremos agradecer a todos y a cada uno por compartir y disfrutar estos temas tan interesantes con nosotros y realmente esperamos haberles sacado unas cuantas risas. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y compartir con sus amigos y familiares. Esto nos ayuda un montón, muchachos. Otra cosa también, acompáñenos a través de Lo Desconocido en YouTube, en Instagram, donde vamos a poner videos y toda la información necesaria para que disfruten. En Facebook, Todos los datos que hemos mencionado van a estar colgados en exacto, Instagram. y en el TikTok, como a todos nos gusta. Búsquenos como Para Nada Normal Podcast. Y una vez más, gracias a todos por estar aquí. Los esperamos en el próximo episodio.